Bien, buen día, espero se encuentren bien. Vamos a... cuando esté disponible próximamente. Según yo ya lo he puesto a grabar. Ok, creo que ya estamos grabando. Sí, ya estamos grabando. Bueno, vamos a continuar con lo referente a las escuelas administrativas, ¿vale? Entonces, bueno, ya revisamos lo que es la escuela clásica. Ya revisamos lo que es la escuela científica y el día de hoy, bueno, y vimos a todos los autores que entran en la escuela científica. El día de hoy vamos a entrar a lo que es la escuela humana o de corriente centrada en el hombre, vamos a llamarla así. Entonces vamos a poner acá, como siempre, escuela humana, ¿vale? En esto de la escuela humana, nosotros debemos de considerar algo. Aquí hay un equívoco muy fuerte. Y es un equívoco en el sentido de que las personas que empezaron a aplicar la administración científica o la administración clásica empezaron a abusar. Eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que la escuela clásica o que la escuela científica sean malas por sí solas. En realidad es la gente que empezó a abusar de ellas. La escuela humana comienza a surgir, si bien en los 1800, realmente tiene un aterrizaje más fuerte en el siglo, en el siglo, ¿qué quedamos? En el siglo XX, en el siglo XX. ¿En qué siglo estamos? En el siglo XX, ¿ok? ¿Por qué? Porque partía de premisas como, voy a poner esta letra un poquito más pequeña, como la explotación del hombre. De hecho, si ustedes lo recuerdan, y si no lo recuerdan, bueno, se los comento, Marx decía que el trabajo alienaba al hombre, es decir, el trabajo convertía al hombre en una máquina y dejaba este de ser un hombre por el tema de la explotación. Está esta idea de que el hombre era explotado. En realidad, sí, había un tema de explotación humana, pero este tema de explotación humana era porque las empresas, los gobiernos que empleaban a las personas, ¿no? Ambas partes, no tenían reglas claras y establecidas y no había como tal un valor hacia la persona. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. Entonces, partimos de esta premisa que es falsa en muchos sentidos, porque lo primero que buscaba la escuela clásica era que el ser humano tuviera una participación importante, que el ser humano se sintiera pleno. Jamás en la escuela de Henri Fayol se hablaba de la explotación del hombre. Al contrario, se buscaba que hubiera menos accidentes, menos riesgos. Tan es así que si ustedes recuerdan, dentro de las 6 áreas funcionales estaba la idea de la seguridad, posteriormente seguridad de higiene laboral. Y la escuela científica lo que buscará era volver más eficientes los procesos. Los estudios de la Hawthorne, donde se les ponía ventanas a los empleados y se veía que los empleados eran más productivos cuando tenían ventilación, mejores condiciones de iluminación, mejores instrumentos, mejores herramientas, pues aumentaba la productividad. Hay un equívoco, ¿sale? Recordemos que esta escuela toma mucho mayor auge en el siglo XX, cuando las ideas socialistas y comunistas, la tergiversación del mensaje marxista, comienza a tener muchísimo auge y muchísimo punch. Por eso se hablaba de la explotación del hombre. Pero en realidad esto no funcionaba per se de esa manera, era un poco diferente. Entonces, bueno, estas escuelas, ¿sí? Vamos a hablar concretamente de dos. La escuela de Elton Mayo, ¿sí? O el pensamiento de Elton Mayo. Y por otro lado, vamos a hablar del el pensamiento de Abraham Maslow. ¿Ok? ¿Son los mejores? No, pero son los autores que son como más conocidos dentro de esta corriente. Entonces, hablemos primero de Elton Mayo. Elton Mayo postula su teoría X y Y. ¿Ok? Esto es lo que él postula, su teoría X y su teoría Y. Que ya entendido, ¿sí? Él dice, teoría X, al hombre no le gusta trabajar. Teoría Y, al hombre sí le gusta trabajar. Básicamente en eso las podríamos resumir, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta,
y lo traducimos a el concepto de hipótesis estadística, la teoría X es lo que el autor quiere demostrar. El autor quiere demostrar que las personas en las empresas no están contentas, no son felices y por eso no les gusta trabajar. Su hipótesis alterna es que a las personas sí les gusta trabajar cuando el trabajo representa un desafío, representa un avance en su vida personal, etcétera. Básicamente eso es lo que Elton Mayo postula en este rollo de la teoría X y la teoría Y. Y para ello hace una serie de estudios en los cuales él se da cuenta que, pues en efecto, se cumple una o se cumple la otra. Y todo esto va a depender muchísimo de lo que es la monotonía del trabajo. Seguramente ustedes trabajan en empresas, instituciones, en donde a veces, como todos, ¿no? Eh, nos da flojera ir a trabajar, ¿no? Nos da flojera ir a trabajar, nos da flojera levantarnos. Y bueno, pues la verdad es que pues esto es normal, en el ser humano es normal. Un trabajo que es monótono, un trabajo que no representa un reto, un trabajo en el que te sientes estancado, normalmente lo que hace es que te lleva a un lugar en el cual pues ya no te sientes como contento. No así cuando entramos a trabajar por primera vez a un lugar en el cual nos gusta lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo, y entonces en ese lugar le echamos hasta ganas de inicio. Básicamente, el parte de esto ya es una serie de estudios en los que los factores sociales, vamos a ponerla acá, ay, perdón, que no me dejó, factores sociales, emocionales y psicológicos, ¿sí? En el trabajo inciden más allá de lo que es puramente técnico o económico, ¿ok? Hay que meter dentro de la nomenclatura estos factores, lo social, lo emocional y lo psicológico. A veces es más importante que tu jefe se sepa tu nombre que que te paguen, que te remuneren, ¿sale? Pero bueno, son elementos. Eh, se habla también de la importancia de lo que son los grupos informales. Los grupos informales dentro de las organizaciones hacen que las personas formen vínculos y digan, ay, mañana sí me quiero parar a trabajar porque vamos a ver a los compañeros y estamos organizando lo de la, ¿cómo se llama? Lo del evento de Navidad, ¿no? Que eso también puede tergiversar en otras cosas y en otros problemas, que bueno, dentro de las empresas son muy comunes. Pero esta idea de los grupos informales ayuda muchísimo a que la persona tenga un sentido de pertenencia si es que estos grupos son llevados como para bien. Está también el factor de la motivación social, donde básicamente es lo que les decía yo, no, las personas no se mueven solo por el incentivo económico, las personas se mueven por el reconocimiento social, el que haya también una adecuada comunicación dentro de la organización y se tome en cuenta mi opinión. Y el tema de las relaciones humanas dentro de la empresa hacen pues que la empresa pueda funcionar de mejor o de peor manera. Entonces, es básicamente lo que Elton Mayo está proponiendo, ¿no? Este enfoque hacia el ser humano. Solo que noten ustedes que actualmente este enfoque humano ha caído en los extremos. Y yo, como siempre se los digo, ¿no? O sea, caer en los extremos me parece que no es la postura más adecuada. Si bien hay que darle un peso a lo humano dentro de la organización, ese peso siempre debe de venir justificado con base en muchísimas cosas, como factores legales, factores científicos, factores de tasadores, tabuladores, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, entonces le estamos dando más poder a la gente de lo que realmente debería de tener y eso es un problema a largo plazo. Voy a ponerles un ejemplo. Hoy por factores sociales, emocionales y psicológicos, habemos muchos hombres que ya no nos sentimos cómodos trabajando en muchas empresas. ¿Por qué? Porque ya uno no se siente en la libertad de poder llegar con una compañera de trabajo y decirle, oye, ¿sabes qué? Lo que me entregaste está mal. Porque cualquier compañera de trabajo se puede sentir agredida, agraviada y acusarnos a cualquiera de nosotros, hombres, ¿no? Como dicen algunos,
nosotros hombres de ser misóginos, ser machistas, del patriarcado opresor, de estar tratando de pasar por alto sobre ellas, sobre texto de nuestro género. Y la verdad es que eso pues no se vuelve agradable. Inclusive los caballeros que estén presentes en esta sesión sabrán que tenemos compañeras a las que de plano no les hablamos. Tenemos compañeras a las que no les hablamos yo por ejemplo la aplico, ¿no? El miedo de que se vaya a poner loca y qué oso, ¿no? Que se ponga loca, ¿no? Y me vaya a decir algo que pues la verdad, o sea, nivel en el entierro, porque eso ya está sucediendo. Por eso les digo, el factor humano es importante. Yo no niego que en las empresas hay una distinción y sigue existiendo esa distinción entre el género de ser hombre o de ser mujer. Por supuesto que la hay, pero no podemos dejar que eso sea lo que lleve las relaciones dentro de la organización, porque entonces con menos ganas voy a ir a trabajar. Ojo, insisto, yo no estoy hablando del patriarcado opresor ni nada de eso. Yo siempre parto de algo muy básico. Todas las empresas deben de tener aspectos equitativos para que todos podamos jugar y todos podamos competir dentro de la organización. Hay factores, por ejemplo, de tipo psicológico que nosotros nos vamos a ir enfrentando, como por ejemplo el hartazgo de trabajar en un lugar, lo que les decía yo al inicio, ¿no? Ay, me tengo que parar temprano. Yo siempre digo, ¿a quién se le ocurrió que debemos entrar a trabajar temprano? O sea, los que entran a las 9 de la mañana y les da flojera, perdónenme, pero no tienen madre. Los que entramos temprano a trabajar, entramos a las 7 de la mañana, oye, yo tengo un poquito más de derecho de quejarme, ¿no? Psicológicamente hablando, es un impacto más fuerte desmañanarte y desmadrugarte tanto. Entonces, los factores psicológicos también juegan un papel preponderante. Imagínate que lleves 10, 12 años, 15 años, 20 años en el mismo puesto y no trasciendas. Psicológicamente hablando, estás estancado. Psicológicamente hablando, eso afecta. Psicológicamente hablando, la edad que tienes dentro de una empresa afecta muchísimo. Yo no me acuerdo si les decía yo a ustedes o a cuál de los grupos, que yo cuando llegué a la edad de los 40, concretamente hace 3 años, me dije a mi esposa, ¿qué crees? Oficialmente acabo de pasar de la canasta de empleable a no empleable. ¿Cómo? Le digo, sí, yo estaba dado de alta en bolsas de trabajo. Le digo, ahora, le digo, en las bolsas de trabajo, le digo que eso técnicamente es discriminatorio. En estos tiempos, digo, yo ya tengo 40. Le digo, y al cumplir 40, ya en todos los trabajos te dicen, ya no eres empleable, porque yo solicito a alguien de 25 a 40 años. Fíjate, le estoy dando un margen de expectativa laboral a las personas de 15 años. Ya si te tengo aquí y tienes 40, pues ni modo, ahora la bebo, la derramo y me quedo contigo. Psicológicamente hablando, ¿no? Estar estancado a tus 40, a tus 50 años o sentirte de esa manera afecta muchísimo en el desempeño de lo que estás haciendo. Emocionalmente hablando, que no te sientas reconocido, que la gente con la que trabajas no se sepa tu nombre, no te conozca, no te ubique, eso también afecta. Puede que muchos de los que estén escuchando esto digan, no, ¿cómo crees? Eso no afecta. Bueno, tú porque perteneces a la generación de piedra, pero a mucha gente sí le afecta, ¿vale? Esta creación de los grupos informales también es todo un problema, porque a veces los grupos informales ganan tanto peso que de repente pues se vuelven los grupos hegemónicos, ¿no? Y como diría cierto expresidente, se vuelven la mafia del poder. Eso suele pasar. Pero ese es el Mayo. Nosotros podemos aplicar la teoría X y la teoría Y del Mayo a través de una serie de instrumentos que nos permitirían medir cuál es el nivel de satisfacción que tienen las personas con su lugar de trabajo, por ejemplo, y podríamos ver si llegamos a la teoría X o llegamos a la teoría Y. Vamos a hablar ahora de el buen Abraham Maslow, ¿ok? Abraham Maslow es un psicólogo. Quiero también que noten ustedes que la gran mayoría de estos, y solo vamos a ver dos de la escuela humana, son del área de la psicología. Vino un boom durante la década de los 50 hacia los 70 de traigan psicólogos a la empresa para ver cómo nos pueden ayudar a mejorar las condiciones laborales. A ver, Abraham Maslow habla de la teoría de la motivación, ¿ok? Y nos da, vamos a ponerla acá, su pirámide de jerarquía de necesidades, ¿ok?
por mencionar un poco de sus ideas. Fíjense, la teoría de motivación humana. Miren, partamos de algo muy sencillo. Háganse ustedes esta pregunta. ¿Qué los motivó a aplicar para la maestría en Administración de Servicios de Salud? Y cuando digo que los motivó, es personal, porque fulano y sutano pueden tener motivos similares, pero sus motivaciones, ¿sí?, en realidad son diferentes. Cada uno de ustedes tiene un motivo. La motivación no es algo que un jefe, un coordinador como yo, un maestro pueda hacer. O sea, yo no te puedo motivar, porque prácticamente si yo te motivara, estaría yo alentándote a que hagas algo a pesar de tu voluntad y de tus motivos intrínsecos. Yo lo que tengo que hacer es encontrar qué es lo que te mueve, porque un motivo es movimiento, y tengo como jefe que explotarlo. ¿Para qué? Para que no olvides por qué lo estás haciendo. Yo siempre pongo este ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Soy fan de Los Simpson, yo crecí con Los Simpson, sigo viendo Los Simpson, aunque ya no son lo mismo de antes, porque obviamente ya están hechos para una audiencia diferente a la que yo soy. Y hay un capítulo de Los Simpson donde Homero llega a su casa, hay un relajo y de repente dicen, oye, papá, ¿dónde están las fotos de Maggie? O sea, en la casa no hay fotos más que de mamá, tuyas, de Lisa y de Bart. ¿Dónde están las fotos de Maggie? Y Homero les dice, las fotos están en el lugar donde más las necesito. Y nos cuentan la historia de cómo Homero y Marge se enteran que van a tener a Bart y entonces comienza la vida de adulto de Homero. Se le empieza a caer el cabello, tiene que conseguir un trabajo, abren un trabajo en la planta nuclear y pues Homero entra a trabajar ahí y obviamente se le cae más el cabello. Después tienen a Lisa y pues obviamente son más cuentas que pagar, más deudas, más de todo. Y pues Homero, ni modos, tiene que apechugarle como el hombre que es, ¿no? Ojo con lo que digo, ¿no? Estoy hablando del capítulo. Pero llega un momento en el que tras años de trabajar, es decir, la edad de Bart y de Lisa, Homero le dice a Marge, estoy así de acabar con todas las deudas. Y una vez que las acabe, de una vez te digo, yo renuncio a la planta y voy al trabajo de mis sueños. Y dicho y hecho, Homero recibe su último cheque, paga, le mienta a la madre al señor Burns, sale muy contento de la planta nuclear y entonces llega con Marsh y le dice, vamos a festejar. Se pone una guarapeta de aquellas, tiene una noche loca, no se cuidan, y Homero entra a trabajar al bolerama de Barney, del tío de Barney, porque su sueño era trabajar en el boliche. Unas semanas después, Marge le dice, estoy embarazada. Y el poco cabello que le había crecido a Homero se le cae. Entonces, Homero tiene que regresar como perro con la cola entre las patas y pasando por la puerta de los arrepentidos con el señor Burns para que le devuelva su trabajo. El señor Burns se lo devuelve. Y Smithers le dice, oiga, pero ¿por qué se lo devolvió así de fácil? Y dice, no, así de fácil no. Este perro, ¿sí?, va a trabajar para mí y va a tener que soportar todo. Y le pone enfrente una placa que dice algo así como, acostúmbrate porque esto lo va a estar haciendo el resto de tus vidas porque me perteneces. Homero no está muy convencido de tener a la niña y cuando nace, la niña le agarra el dedo y pues a la clásica escena, ¿no? Del papá contento con la hija, ¿no? Etcétera, etcétera. Y todas las fotos de Maggie se las lleva a su lugar de trabajo y en el lugar donde está la placa, ¿sí?, tapa todas las letras a modo de que diga, do it for her. Y está la foto de ella. Hagan de cuenta que en ese ejemplo tan burdo que les estoy poniendo, es la mejor manera de entender la motivación humana. Cada uno de nosotros tiene un motivo totalmente diferente. El ego es un motivo, tu familia es un motivo, tus hijos, tu pareja, lo que tú me digas es un motivo. Por lo tanto, yo no te puedo motivar, ¿me entiendes? Nadie te va a motivar. La persona que debe aprender a motivarse eres tú. Y para ello, y aquí le puse jerarquís, para ello debemos entender la pirámide de jerarquía de necesidades que postula Abraham Maslow. Y entonces, vamos a poner una pirámide, ¿no? Porque pues es lo primero que hay que poner.
Esta pirámide, ¿sí? Esta pirámide que nosotros tenemos acá, tiene varios niveles. Y en cada uno de estos niveles, ¿sí? Hay que cubrir ciertas cosas. Por un lado, tenemos la necesidad fisiológica. Todos los seres humanos tenemos necesidades fisiológicas. Comer, dormir, el sexo es una necesidad fisiológica. Ahora quiero que juntemos estas dos teorías y ustedes me digan, ¿qué pasa cuando una persona no tiene satisfechas sus necesidades fisiológicas? ¿Ya lo pensaron? Ahora vamos a un ejemplo bien concreto. ¿Qué pasa cuando una persona que no tiene sus necesidades fisiológicas sexuales, ¿ok? Está casado, está casada, tiene hijos, pero las cosas en pareja no van bien y resulta que hay grupos informales dentro de la organización? Cuando una persona no tiene sus necesidades fisiológicas satisfechas, diría un profesor que tuve de una materia de servicio, el servicio que no te dan en casa, vas y lo buscas en esos grupos informales. ¿Cuántas historias no se saben ustedes del compañero, la compañera que en el trabajo ya se enredó? Aparte me encanta, es que se enredó, es que se lo sonsacaron. A ver, no, para eso se necesitan dos, ¿ok? Y al final del día, esas necesidades fisiológicas están desatendidas. Una persona que no tiene que comer, que no tiene cómo hidratarse, que no tiene dónde descansar, que no tiene dónde dormir, que no tiene todo lo fisiológico resuelto, es una persona que no te va a dar un alto rendimiento en el trabajo. Entonces, necesitamos forzosamente que las personas puedan tener sus necesidades satisfechas. Si no están satisfechas, no van a poderlo lograr. La única manera de satisfacer una necesidad fisiológica es a través de sueldos y salarios. O sea, una persona tiene que mantenerse ocupada. Así de sencillo. Tú no puedes satisfacer ni tus ni las de tu familia necesidades fisiológicas si no tienes un sueldo y un salario. Pero ¿qué pasa cuando ese salario, hablemos del caso de México, salario mínimo, 8,600 pesos, punto, 8,400 pesos, 500, déjalo ahí, 8,500 pesos. Ajá, ¿para qué te alcanza un salario mínimo? ¿Cuántos salarios mínimos debe de ganar una persona que tiene una familia, dos hijos, paga renta, no tiene automóvil, paga transporte? ¿Me entienden a qué voy? Hay que entenderlo todo. Parte de la chamba de querer ser un directivo es poder tener la capacidad de analizar todo esto y entender. En efecto, la gente no está motivada, pero no necesariamente es el trabajo que yo les estoy poniendo a hacer. A veces las cosas vienen de fuera y esas cosas las traen acá. Y entonces ya se enredó con fulano, sutano y mengano y ya tengo una broncototota. Les voy a poner otro ejemplo. La gente que le debe las tarjetas de crédito. Tú le debes una tarjeta de crédito y en realidad no pasa nada. Esa es la realidad. No pasa nada. El problema viene cuando la tarjeta de crédito se quiere cobrar a lo chino de tu nómina, porque a lo mejor tú firmaste un documento que no te fijaste porque no leíste y van a tomar el dinero de ahí. Y entonces todo el dinero que te está entrando, ¿sí? Básicamente, se va porque tú permitiste esa apertura de candado. Si tú no lo hubieras permitido, te hubieras fijado que hubieras leído, no tendrías ese problema. Y aquí el principal problema que tenemos es que la gente no está tranquila porque no tiene la certeza de que le va a caer su dinero en tiempo y forma porque se lo van a quitar en algún momento determinado. Entonces, ojo, es importante que nosotros podamos entender todo esto. Si no, lo único que va a pasar es que vamos a tratar de atender esto de una manera poco adecuada. Ahora, tenemos también necesidades de seguridad. Vamos a ponerlas acá. Necesidades de seguridad. Sentirme protegido, tener un empleo estable, salud, vivienda. A ver, ¿cuántos de los que estamos acá tenemos seguridad? Piénsenlo, por favor. Porque este tema es bien difícil. Tener seguridad implica siempre, de los siempre, que tú puedas llegar al trabajo y que no te vayan a decir, no, pues, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que trabajabas acá? Ya no.
como pasa muchas veces, y lo digo claramente, gente que yo conozco en la secretaría, que te dicen, fíjate que yo llegué hace 5 años, firmé un contrato, no he vuelto a firmar ni uno, pero me da miedo dejar de ir, me da miedo hasta preguntar porque igual ni me corren. Tener la seguridad de una estabilidad laboral, poder recibir tu sueldo, tener seguridad social, saber que si me enfermo yo, se enferma mi familia, pues la gente va a poder, vamos a poder ser atendidos, etcétera, etcétera, es algo importante. Tener la seguridad de que tengo una casa, de que tengo lo que tú me quieras decir, estamos del otro lado. Pero esa necesidad se va a poder satisfacer nuevamente si tengo sueldos y salarios. Y si tengo, ¿sí? Y si tengo acá, espérenme, ¿cómo se llama? Un contrato, vamos a ponerle acá, vamos a duplicar, vamos a ponerle acá, contrato, un contrato. Denme 2 segundos porque me están entrando mensajes y aunque estoy grabando, pues de todos modos los mensajes no dejan de entrar. Y entonces, bueno, tener satisfecha la necesidad de seguridad, tener satisfechas las necesidades sociales. Vamos a duplicarlo y vamos a ponerlo acá arriba. Todo lo que sea social. Y afiliación. Fíjense que yo hablo de mi caso, como siempre, jamás voy a generalizar porque somos contextos diferentes, ¿no? Yo cuando era joven, siempre estuve rodeado de gente. No es por nada, pero yo muy popular. Y siempre había gente a mi alrededor, siempre iba yo a fiestas, tenía muchísimos amigos, ¿no? Yo decía en ese entonces, y la verdad es que pues a mí me invitaban a todos lados. Conforme fui creciendo y fui madurando, vamos a llamarle así, fui perdiendo contacto con la mayoría de la gente con la que normalmente estaba. Muchos se quedaron en la fiesta, yo decidí que ya no quería yo eso, yo decidí cambiar, yo decidí moverme a un círculo diferente de amistades, etcétera. Hoy a mis 43 años, de repente veo en retrospectiva y yo siempre le digo a mi esposa, yo literalmente tengo un amigo, así. Bueno, obviamente, y su esposa, que es mi comadre. Tengo un amigo y no necesito más. Es al único que le hablo, es al único que me mando mensajes. Dirían ahí, el violín, ponle el violín, ¿no? No, pero es el único amigo que tengo. Sí, así de sencillo. Tengo muchos conocidos y que gracias a Dios, donde quiera me los encuentro, me abren las puertas y recordamos en algún momento que tuvimos una amistad. Pero esas necesidades sociales y de afiliación son importantes para el ser humano, porque no hay nada peor que sentirse solo. Por eso el ser humano a veces forzadamente busca tener una familia cuando tú y yo sabemos que fulano no es para una familia, pero lo busca porque se da cuenta que su círculo social está evolucionando. Entonces, buscas tener ese sentido de afiliación. Es importante sentirte parte de un grupo, de una familia, pero ¿qué pasa cuando el trabajo es superior en horas a las establecidas por la ley? Y no tienes tiempo de socializar con alguien fuera. Pasa muchísimo con los médicos. En el caso de los médicos, sus amigos son médicos, son enfermeras, ¿no? Y esos grupos internos, grupos informales que van haciendo, hacen que se den relaciones que no se deberían de dar. Quiero que por favor piensen también en esto. Una persona que estudia medicina pasa 6 años mínimo de su vida estudiando una licenciatura, incluyendo ¿cómo se llama? El servicio social y el internado rotatorio de pregrado. Acaba y de inmediato busca meterse a hacer una especialidad. Son por lo menos 3 años de residencia y luego otros 2 años de a lo mejor otros 3 de una subespecialidad. Súmenle, son 10 años, por lo menos, 10 años. Si la persona entró de 18, sale de 28. Estar tanto tiempo siendo estudiante, mentalmente hablando, a ver, y nadie se me vaya a ofender, no estás trabajando con un adulto funcional, sigues trabajando con una persona que se sigue sintiendo joven y que tiene actitudes de estudiante.
A los 28 años, una persona que estudia una carrera diferente en la cual a los 25 años máximo ya tiene un título, ya sale al mundo y tiene que defenderse, ya tiene una hipoteca, ya está pagando un coche, ya está casado, ya es su segundo matrimonio, ya tiene 3 hijos, etcétera, es bien diferente. Entonces, ojo con lo que les estoy diciendo. Esto es importante porque hay que entender con quiénes estamos trabajando. Entonces, sentir esta pertenencia social y de afiliación, ¿sí? Nosotros la logramos a partir de, ay, bueno, lo voy a hacer más chiquito, la familia y los amigos, ¿ok? O inclusive a veces hasta los conocidos, pero es importante. Miren, yo soy una persona muy extraña. Yo en el trabajo mm, no puedo decir que tengo amigos, tengo muchos conocidos y somos buenos compañeros de trabajo, pero realmente no somos amigos. Yo siempre parto de algo muy sencillo. Para mí un amigo es una persona a la cual le hablo por teléfono, hablamos de cosas que no tienen que ver con el trabajo por nada más, ¿no? He ido a su casa, nos frecuentamos así. Yo en realidad tengo muchos conocidos y siento que tengo la capacidad de armar grupos informales en donde yo siempre marco una distancia con todo el mundo. Para mí, mi grupo íntimo es muy íntimo, ¿sale? A mí no me gusta dar, ustedes lo saben, mi número de teléfono, no me gusta que perturben mi privacidad, es algo que no tolero, ¿sí? Pero hay mucha gente que sí lo hace y eso puede traerte consecuencias. Ustedes se quieren formar en un ámbito administrativo, directivo, y miren, va a sonar muy feo que se los diga, pero no es lo que yo le deseo ni a mi peor enemigo, pero yo lo tengo que explicar. Esto es, el teléfono nunca deja de sonar. Todo el mundo quiere algo y te presiona por algo. Siempre hay intereses de todo tipo. Hay mucha gente que te busca y que te quiere, ¿cómo se llama? Utilizar para algo. Y tú tienes que aprender a jugar el juego. Pero nunca tienes que dejar de lado ni a tu familia ni a tus amigos porque son las únicas personas honestas y sensatas que te van a decir, güey, estás cajeteando. Es importante pertenecer, ¿ok? Perteneciendo a una familia y amigos. Por eso siempre es importante no dejar de verlos y no dejar de frecuentarlos. La gente me dice, ¿a qué hora? Güey, te haces tiempo, ¿ok? Te haces tiempo. Otra necesidad tiene que ver con la estima, sentirnos estimados, ¿ok? Y esta necesidad de estima, ¿sí? Comienza primero por el tema de autoestima, ¿no? Vamos a ponerlo acá al ladito, vamos a duplicar duplicar, y vamos a ponerlo acá. Comienza primero por nosotros. Oh, ya quedó, me da cringe que quede todo. Comienza por el tema de nosotros, comienza por el tema de trabaja en tu autoestima. Y ojo con esto, trabajar en el autoestima, habrá quien necesite ir al psicólogo y habrá quien necesite solamente hacer un ejercicio de hablarse a sí mismo frente al espejo y decir, güey, la estás cajeteando. Y hacer un plan de trabajo y ponerte a chambear. ¿En qué? Es difícil, porque el autoestima es algo que se trabaja. Mi esposa a mí siempre me dice, es que tú la tienes muy bien trabajada. Le digo, sí, claro, porque yo todos los días me veo al espejo y digo, la cagaste en esto y ahora lo tienes que arreglar y lo tienes que sacar adelante. El autoestima es algo que no solamente es quererme a mí mismo, es me quiero y no acepto cosas que yo tengo que sé que puedo mejorar. Hoy hay una tendencia muy fuerte en, así como estoy, así me quiero y así me voy. A ver, espérame, la obesidad y el sobrepeso son temas de salud pública muy graves. Puedo entender que sea una salida de un acto de negación, como dirían los alcohólicos anónimos, pero al final del día te tienes que querer y un acto de quererte es tomar cartas en el asunto en tu enfermedad. Y como parte de la estima es que también, ¿sí? En donde trabajamos se nos reconozca, ¿ok? Y ese reconocimiento viene cuando la empresa tiene una estructura que permite esos reconocimientos. ¿Cómo te voy a reconocer algo que ni siquiera estoy
¿cómo se llama? No tengo una estructura para decir, sí, mira, trabajó mucho. Sí, mira, tiene puntualidad. Sí, mira, es la persona que menos quejas tiene en el servicio. ¿Cómo te reconozco algo que ni siquiera he medido? Y aquí es donde entra la chamba de nosotros, decir, a ver, oigan, en esta empresa uno de los temas más duros es, por ejemplo, las quejas. Les hablo desde el punto de vista académico. Los estudiantes se quejan porque los profesores no dan clase. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a hacer un esquema de reconocimiento para los profesores que sí están impartiendo su clase y que están cumpliendo con lo que se les está estipulando. Por eso es importante armar esas estructuras para hacer reconocimientos al logro personal, al logro de equipo, porque el reconocimiento no solo es personal. Y aparte en nuestra cultura, fíjense, pasa algo bien extraño. En nuestra cultura es bien común decir, ay, sí, ¿para qué lo hacemos si al final le van a dar el reconocimiento al jefe? Sí, ¿te acuerdas que un día tú vas a ser jefe? Y un día te lo van a reconocer a ti y es de caballeros, decir, ¿sí? Agradezco, ¿no? El reconocimiento, pero yo no logré esto solo. Hay un grupo de personas ahí abajo. Yo aprendí esto en el tema del cine. En el tema del cine, cuando una película gana un Oscar, pasan los productores y el director y los actores que hayan pasado ese día, que hayan estado nominados. Pero los productores, que son los que pusieron el varo, son los que reciben el reconocimiento. Y yo no veo ningún director, a ningún actor de reparto, actor secundario que esté diciendo, ay, pues, ¿para qué actuó? Si al final del día el premio se lo van a dar a ese güey. Pues claro, él puso el capital para hacer esto. Él se lleva el reconocimiento, pero cuando ellos pasan, agradecen al director, al guionista, a los más que pueden. Lo mismo pasa en el fútbol americano. En el fútbol americano, cuando un equipo gana un Super Bowl, pasa el dueño del equipo, es al primero que le dan, reconoce el trabajo de todo el equipo, porque ellos no podrían estar ahí si él no hubiera sacado esa lana para. El reconocimiento es algo que debemos aprender a valorar y aprender a valorar es algo que no nos enseñaron. Valoramos cosas equivocadas y entendemos el concepto de valor como algo equivocado. El reconocimiento es algo que debemos de tener a nivel personal y a nivel grupal. En Japón se reconoce al grupo, en culturas occidentales reconocemos a la persona y nos choca que reconozcan a alguien porque es muy bueno. Nos da coraje. Tenemos que aprender a cambiar eso. Y acuérdense de esto, ustedes que están estudiando esto, ¿sí? Lo administrativo, tienen y son los primeros que deben aprender a reconocer el logro de otros y hacerte a un lado para que los otros brillen. Un ejercicio muy cabrón de autoestima es decir, más no fue tu idea, pasa y habla tú. No, pero pasa y habla tú, este es tu momento, brilla tú. Pero eso es algo que debemos de trabajar. Y el último, y lo voy a poner ahora en grande, la autorrealización. Creo que en los apuntes que les puse, lo puse con una sola R, pero creo que es con doble R. De todos modos, ahí si encuentran el error, me corrigen. Y dice Maslow que el caminito, fíjense, el caminito es, ay, déjenme quitarlo porque no me gustó cómo quedó. No me gustó cómo quedó la flechita. Dice Maslow que esto es como una escalerita. Esto es una escalerita. Ay, oye, no me deja ponerlo como yo quiero que se ponga. Ya estoy viejito, ya me peleo con estas cosas. ¿Vale? Maslow dice, el caminito es hacia arriba. Tú no puedes llegar a la autorrealización si lo demás no lo tienes perfectamente resuelto. Entonces, uno debe de comenzar por lograr un contrato, tener familia y amigos y tener, estoy tratando de ponerlo como en escalerita para que se entienda, pero creo que no me va a quedar bien, así tal cual. A ver, ahí voy. Así, aquí está, miren. Familia y amigos, contrato, ¿vale? Y acá vamos a poner de sueldos y salarios.
¿ok? Cuando nosotros logramos esta escalerita, llegamos a la autorrealización que dice él, que es haber logrado el máximo de tu potencial. Y bueno, pues yo creo que Maslow no trabajaba, porque pues eso en realidad es muy dudoso que llegue a pasarte, ¿no? Así tal cual y como él lo está pidiendo. Sobre todo en países como los nuestros, donde los sueldos y los salarios no son necesariamente adecuados para el nivel de vida que cualquiera de nosotros quisiera tener, donde, sobre todo en el ámbito de la salud, pelearse por un contrato, ¿no? Lograr una definitividad y luego ir moviéndote en el escalafón de la organización es difícil. A mí me parece que una de las instituciones públicas que mejor lo hace es el IMSS. En el IMSS hay mucha normativa, mucha reglamentación, pero tú puedes, y te sabes mover, ir subiendo, ¿sabes? Puedes ir, yo quiero hacer carrera netamente clínica, carrera administrativa, hasta carrera política aquí adentro, y ahí te vas metiendo. La idea de la familia y los amigos, la autoestima y el reconocimiento, ¿sí? Son cosas que la pirámide de Maslow de repente no incluye. Maslow solamente nos dijo, y aquí está la pirámide, ¿no? Y ya con eso ustedes pueden hacer muchísimas cosas, pero nunca nos explicó cómo. Si se dan cuenta, sí, el enfoque, ¿sí? El enfoque es muy humano, en efecto, pero queda muy trunco cuando no sabemos cómo llevarlo. Una organización tiene que pensar cómo los factores sociales, emocionales y psicológicos no deben ser variables independientes que incidan en el trabajo o que incidan lo menos posible. Ver la manera en que los grupos informales se vuelvan grupos que ayuden a que la empresa trascienda y que debemos trabajar en la pirámide de jerarquía de necesidades dentro de la empresa para que la gente se sienta bien, segura, en un lugar que los aprecie y que digan, gracias, el día de mañana me voy a otro lugar porque ya cumplí mi ciclo. O que digan, yo me quiero quedar aquí toda la vida porque quiero devolverle a este lugar lo mucho que hizo por mí. ¿Están de acuerdo que eso suena como un sueño guajiro, pero hay empresas que sí lo logran? Entonces, esa es la escuela humana y la escuela humana nos da muchas lecciones que podemos utilizar para el factor subjetivo dentro de la administración. Si bien con la escuela científica ya vimos los chorros de herramientas, esas herramientas nos sirven para esto perfectamente bien. ¿Ok? Y hay más cosas que iremos desarrollando de escuela humana, pero por el momento es más que suficiente. ¿Vale? Entonces, aquí voy a parar este video. Vamos a hablar después de la escuela burocrática. No vienen sus apuntes, pero voy a explicar mucho cómo funciona la escuela burocrática. Gracias. Bye.